Que hable la mayoría, temporada 2, capítulo 4. A la primera, ¿eh? Aquí te lo pongo. Se nota cuando la gente ya tiene experiencia. Ya. Oye, una vida frente a las cámaras y el micrófono. ¿Ya cuántos años? Con sin comentarios como 8. ¿En serio? ¿Y dónde empezó sin comentarios? Sin comentarios empieza porque antes era Ledudet sola. Yo decía, como que cámara de eco yo sola no hace bien. Es mejor integrar a más personas. Y era originalmente La Verdad Histriónica, pero La Verdad Histriónica eran como videoensayos que nos tomaba muchísimo tiempo escribir porque no nos conocíamos, Lalo, Memo y yo. Era un rollo. Ya. Entonces un día dijimos, grabemos lo que es el behind, o sea, cuando hablamos de las noticias, las discutimos, etcétera. Y a partir de ahí salimos los tres. Y luego Lalo resultó que le gustaba más escribir, Memo anda en friega con sus proyectos, aunque seguimos colaborando. El equipo fue creciendo y ahí terminó como sin comentarios en esta nueva versión. ¿Y ahora ya sin comentarios está indexado el informador o son colaboraciones? Es una colaboración tal cual. Órale. O sea, nos dan autonomía completa, pero nos apoyamos en cosas, sí. Perfecto. Pues tú nos dices. ¿Ya estamos grabados? Perdón. Yo ya estaba en el episodio. Amigas y amigos, bienvenidos al cuarto capítulo de Que hable la mayoría. El día de hoy traemos una invitada. La verdad es que de mucho renombre, aunque dice que no es periodista, que ella solo lee las noticias, pues ha sido una de las personas más influyentes en el actual ambiente de la comunicación y de la información, que son las redes sociales. Nos acompaña Fernanda Dudet, de Sin Comentarios, colaboradora del Informador y con más de 8 años haciendo este trabajo tan loable que es comunicar e informar a las personas desde sus plataformas. Fernanda, muchas gracias. No, muchas gracias por tenerme aquí. No, aquí nunca preguntamos a la gente cómo quieren que la presentemos, porque asumimos una realidad. La gente se presenta a través de su trabajo, y quienes seguimos el trabajo, pues el tuyo y el de nuestras invitadas anteriores, pues ya sabemos cómo presentarles, ¿no? Súper bien, está padre eso. Ya nos habíamos adelantado un poco en la plática. Sí, ya estabas estamos contando, sentados. así es, de ya cuántos años llevas haciendo este trabajo a través de Sin Comentarios. ¿Cómo empezaste? Pues mira, todo empezó por aburrimiento, yo creo, o sea, porque empecé yo sola ante cámara, que me daba cuenta, me interesaban las noticias, me interesaba la política, pero en mi casa no se involucraban mucho en ese tema, en lo absoluto me atrevo a decir, y yo las empezaba a platicar porque decía, no me siento representada. Claro. O sea, veía que por un lado teníamos estas señoronas, Merker, Dresser, que eran muy formales, muy serias, y por el otro lado estaban todos los hombres, ¿no? Todavía no existía ni siquiera Chumel cuando empezamos. Y yo decía, es que, o sea, sí, soy mujer, me encanta hablar de política, pero me encanta también a veces hablar de maquillaje y reírme y no ser tan solemne como estas mujeres que respeto, admiro y se me cae la baba. Y dije, bueno, pues voy a hablar yo, o sea, de mi perspectiva, si no hay nadie que esté hablando, pues voy a hablar yo. Y empecé yo sola porque la verdad es como de locos, ¿no? O sea, prendo una cámara y asumo que a la gente le va a interesar, ¿no? O sea, también hay un narcisismo de por medio. Y ahí le fui dando y me di cuenta que entre más voces integraba el proyecto, más enriquecía la discusión y fue creciendo y muy intuitivamente. Creo que es una manera muy modesta de ver tu trabajo, porque digamos que tiene un ascenso en medio de un periodismo ya sabes, de encuadre, de televisión, que está actualmente en crisis, ¿no? Sí. Cada día pierden más prestigio López Dóriga, Javier Alatorre, otros personajes que se dedican también supuestamente a informar, aunque claramente quieren encubrir su sesgo, un sesgo legítimo, pues a través de la neutralidad de sus líneas editoriales, ¿no? Desde mi punto de vista es un error. Sin embargo, tú has utilizado estas plataformas que son las redes sociales y tienes un impacto quizás mayor. Es decir, quienes vemos las noticias, pues de repente sí sabemos quién es Javier Alatorre, pero pues yo creo que un video tuyo trae una reproducción por muy baja de, ¿qué? 50,000 reproducciones. Sí, depende de la plataforma, si sumas todo habrá 50,000, 100,000, por ahí andamos en promedio. Pero sí, es que es raro porque ubicas Les Luthiers. Sí, claro. Entonces tuvieron esta gira de despedida que me parece el cierre fabuloso, que a mí lo que me alejaba de la política y me hacía que no me interesara es que sentía que la gente
quería sobrecomplicarla y hacerla inaccesible a las personas. Entonces a veces yo como que cuando me acercaba a la política decía, o las noticias es, soy estúpida o soy tonta o realmente porque no entiendo o porque no uso estos términos en mi día a día. Y poco a poco me fui dando cuenta que esa era parte del show para hacerse ver más inteligentes y más capaces y todo. Y yo dije, pues vamos a apostarle exactamente lo contrario, o sea, demostrar que todos podemos hablar de política, que todos vivimos en esta ciudad, que todos ejercemos nuestro derecho a la ciudadanía y platicarlo de una forma más casual, más cercana y más honesta, porque también eso, la neutralidad no existe. No. Todos tenemos, si bien todavía no me imponen y no creo que lo vayan a hacer nunca porque no me dejaría una agenda, nosotros sí traemos una brújula ética, moral y sí tenemos unos ideales que nos dicen pues por dónde vamos. Hay varios elementos ahí muy interesantes. Yo estoy de acuerdo en que hay que volver la política accesible. Sin embargo, por ejemplo, noto un fenómeno actual, que es el hecho de quitarle solemnidad a la política. O sea, yo creo que la política sí requiere cierta seriedad. Los políticos más prominentes de la historia del mundo eran tipos realmente con un rostro desencajado, porque pues asumían que la política no era sencilla. Y hay ahorita como una tendencia a volver la política, no diría yo viral, porque ese tiene un componente sociológico de que la gente esté interesada por la política, sino comercial. Sí. Que es, por ejemplo, muchos políticos que están en TikTok, en lugar de llevar la política a TikTok, lo que hacen es al revés. Intentan adaptarse a TikTok y entonces están bailando, no es lo suyo, realmente. Están haciendo show porque quieren que la plataforma los acepte, no politizar la plataforma. Pues es que también hay una gran diferencia entre banalizar y hacer cercano. O sea, y creo que esa parte de banalizar, de decir, ay, la política es, que por eso insisto en que tienen que ver el último show de los Les Luthiers, este rollo de agarrar y querer hacerlo tonto, quererlo hacer sencillo, no tratar los temas a profundidad, eso es banalizar. Pero poderlo hacer cómico, cercano, o sea, sí implica cierto análisis, cierta comprensión y luego digerirlo para poder hacerlo accesible. Y esa cuestión creo que es la que me llama la atención de tu trabajo. Porque nosotros consumimos mucha política, consumimos mucha prensa, y eso nos permite notar las grandes ausencias en el debate público, ¿no? Sí. Es decir, yo tengo además es una convicción, más allá de la hipótesis, es una convicción de que en Jalisco las líneas editoriales de los medios corporativos se dividen en dos. Las que están a favor de Alfaro, porque evidentemente tienen contratos, y las que están en contra de él, pero porque en algún momento tenían una cercanía a Raúl Padilla, a la Universidad de Guadalajara, y era lo único que teníamos. Y de ahí salieron trabajos muy loables de periodismo, investigaciones muy puntillosas, muy bien hechas, profesionales, digamos. Sin embargo, pues con la reivindicación de un poder fáctico que al no estar sancionado por las urnas, pues no podría uno darle carácter de legitimidad. Esa era la polémica de lidiar con alguien como Raúl Padilla, por ejemplo, ¿no? Y tú en tus videos, pues abordas temas que quizás no aborda la prensa tradicional y a un nivel de profundidad distinto. Tu crítica, por ejemplo, a la megalianza, que es uno de los temas que a mí me gustaría más charlar contigo, porque creo que es un debate que yo he procurado que se dé al interior de mi partido, porque creo que es positivo discutir bajo qué parámetros se generan alianzas. Creo que simplemente decir porque podemos ganar no alcanza. Se necesita, digamos, en política cuentan los contenidos y a la alianza hay que darle un contenido. Sí. Si es para ganar nada más o si es para lograr un abanico de conquistas políticas y sociales, ¿no? También tu crítica hacia futuro, tu crítica también hacia Pablo Lemus, hacia Movimiento Ciudadano, es decir, nadie escapa. Hay para todos. Exacto. Pero no de una manera, no por consigna, ¿no? Sino que evidentemente hay una voz, más bien hay una representación de sectores que no se ven reflejados ni en las columnas de los periodistas, ni en las líneas editoriales de los medios de comunicación, ni en los dirigentes políticos. Creo que eso me lo permite. Uno es un poco la personalidad, que no tengo una personalidad, a ver, tampoco soy la que llega al reality show y no busco ser amigos, no, tampoco, pero no, tengo muy seguro quién es mi base, quiénes son mis raíces, quiénes son mis amistades, quiénes son mis
líderes morales o quiénes son las personas a las tus que audiencias. acudo. Sí, pero no, si yo me mantuviera nada más leal a mi audiencia, habría momentos donde no habría sido crítica ante el temor de perderla. Ya. ¿Sabes? Y siento que a veces tengo que estar dispuesta a perder una audiencia porque o empezar otra vez de cero porque mi análisis y yo estoy, porque evoluciono ante la cámara, ¿no? O sea, porque he crecido, he cambiado mi parecer respecto a muchas cosas. Y si pensara nada más en mis audiencias, en qué quieren recibir, entonces les fallaría. Sin embargo, lo que sí pienso en mis audiencias es no subestimarles y saber que son inteligentes y no tratarlos como manipularlos para yo sacar un beneficio. Entonces, eso me da un beneficio, saber quién soy, dónde estoy parada, qué quiero lograr. Y otra cosa que también tenemos que ser muy sinceros es que muchas veces esta complacencia que viene por parte de medios o estas alianzas y todo tiene que ver con la supervivencia, ¿no? De dónde voy a comer, cómo voy a vivir, o sea, es algo muy básico, muy animal, y yo nunca he vivido de Sin Comentarios, claro. Nunca he vivido yo de mis contenidos. Tengo otros negocios que además son muy lejanos a la política, de esta forma no los pueden tocar, y eso me blinda un poco a que pueda tener un interés de por medio, ¿sabes? Gane quien gane en las elecciones, fuera de como le iría al ciudadano promedio, mi estilo de vida, mis negocios, todo no se ven afectados más allá de eso. Sí, yo pienso, por ejemplo, que los medios, más allá de tener este cálculo económico, los medios corporativos, también hacen política. Creo que ellos van tomando el pulso de cómo se va desarrollando un proceso electoral y en función de eso moderan mucho sus opiniones o aceleran otro tipo de opiniones para influir sobre quién puede ganar o quién puede perder. Porque al final de cuentas eso es un régimen político, ¿no? Es decir, están no bajo consigna, sino por interés, vinculados al poder político en turno, al poder económico en turno, y eso hace que mediáticamente pues se alineen, ¿no? En el mismo... todos los partidos tienen a sus aliados. Claro. Todos. Sería tomarle el pelo a la gente, pensar, por ejemplo, que un partido como Morena, que es un partido que nace con una impugnación muy fuerte al viejo régimen, a la influencia de los medios de comunicación, a la colusión de poder político y poder económico, pues decir que no debe de tener aliados en el poder político, en el poder económico y en el poder mediático. Por supuesto que lo necesitamos, ¿no? También ahí están los contratos, quién se pasa la mañanera, quién no, y que no digo que es exclusivo Morena, es un vicio que trae lamentablemente todos los gobiernos. Quizás por cómo funciona el propio sistema de medios de comunicación. Porque no, y ahí es donde va el reto y eso es a lo que empujamos, o sea, tenemos que voltear a ver otras formas de negocio que no sean nada más a través de la política para ser más autónomos. Claro, por ejemplo, a mí como una persona que hace política, lo primero que te enfrentas es el acceso a la prensa. Sí. Por eso nosotros siempre dijimos, no puede formar parte de nuestra estrategia aparecer un día en prensa. ¿Por qué? Porque la prensa no te acepta. La prensa cuida mucho su relación con quienes dan esos contratos de publicidad. Sin embargo, te enfrentas a retos muy grandes porque tampoco hay otros espacios de difusión mediática. A diferencia, por ejemplo, de en Europa, donde tienen una ley de medios que facilita la creación de medios comunitarios, que al final son los que dan acceso a un sector importante de sociedad civil, de movimientos populares, pues para que puedan socializar sus causas. Acá no. Acá realmente el ecosistema mediático, la ley de medios, solo beneficia a las grandes corporaciones. Sí, y que se le tiene que encontrar la vuelta, como lo es a través de creadores alternativos como nosotros, ¿no? Que estamos haciendo cosas distintas y es difícil. Sí. Es retador, porque yo veo que lo haces muy fácil. Pues no, porque eso parece, ese es el chiste, que parece que es fácil, pero son años de estarse equivocando, años de generar un sistema con tu equipo de trabajo, de estar frente, pero es realmente un gran reto, sobre todo cuando algo que a mí me enorgullece muchísimo de Sin Comentarios es que no hemos recibido dinero de políticos nunca. O sea, en Patreon puede donar quien quiera, pero a nosotros nunca ha llegado alguien con la lana de decir, opina esto y dice. Sí, claro, no venden publicidad oculta, ¿no? No. Y sí, yo creo que si algún momento vendiéramos algo, pues lo haría público con mi audiencia, ¿no? O sea, también ahí va el respeto. Claro. Pero eso es lo que ahorita nos da tranquilidad con trabajar con el informador y que el informador, francamente, no me ha dicho no puedes o sí puedes hacer esto. O sea, todavía no nos corren, mira. Oye, ¿en qué momentos o en qué coyunturas te enfrentaste a esta situación
de decir, esto va a generar que se aleje una parte de la audiencia de Sin Comentarios? Mira, uno fue que fui de las primeras personas que empezó a hablar que empezó a cuestionar el feminismo, sobre todo el transfóbico. Claro. Ahí sí tuve muchísimas críticas y muchísimo golpeteo. Hasta la fecha, ¿no? Y hasta la fecha. Y está bien porque claro, eso es en lo que creo y me voy a mantener firme, en que las mujeres trans son mujeres. Entonces, eso fue algún momento donde hubo un quiebre total. Siempre cuando le vas a reconocer a un político, sea el color que sea, porque le he reconocido a AMLO, le he reconocido a Susana de la Rosa, le he reconocido a Alfaro, siempre va a salir eres una vendida, no sé qué, pero pues también tengo que ser responsable, así como tiro, también tengo que reconocer cuando hay una buena acción para que la gente esté al tanto. Entonces, son ese tipo de cositas. Hubo también... últimamente soy más crítica cuando se denuncia violencia de género, para realmente darme mi tiempo para pensar si sí es violencia de género, no es violencia de género, porque me he enfrentado lamentablemente a acusaciones o de violencia sexual que han sido falsas. Entonces siento mayor responsabilidad a la hora de abordarlas e incluso poder decir, a ver, eso no fue violencia sexual, chance sí fue irresponsabilidad emocional, y eso sé que a la gente no le gusta porque, ¿te acuerdas? ¿Viste la película Gladiador? Sí. Cuando voltea y dice, no están entretenidos. Esas son las redes sociales. O sea, si te radicalizas, si nada más te pones a tirar madrazos, a tomar esta postura moralmente superior, donde tú eres un líder y todos deben seguirte, generas follows, generas likes, generas una audiencia que te es súper leal, pero no eres justo, no ves los matices que hay en una discusión y no los tratas. Claro. Y no tienes una utilidad social como comunicador. Pues no, realmente nada más estás generando algo que a mí me preocupa mucho, esta división donde no se puede generar un diálogo. Uh-huh. Hay espacios donde creo que el diálogo es imposible. Yo no me voy a poner a sentarme a dialogar si las mujeres trans son o no mujeres, o sea, ese diálogo no lo voy a tener. Por supuesto. Pero hay discusiones que creo que sí deberíamos tenerlas de manera más recurrente y no podemos estar tan polarizados. El tema, por ejemplo, de los temas de género en los que dices que has optado por ser más o tener quizás un análisis más riguroso de la situación. Estamos en medio de un proceso electoral. Sí. Hay denuncias contra uno de los candidatos, contra Pablo Lemus, sí, que se dan precisamente en un contexto electoral y eso dificulta más, digamos, la legitimidad del señalamiento. Sin embargo, yo personalmente, como una persona que hace política en la oposición, que ha sentido, por ejemplo, la parcialidad de las autoridades hacia un candidato, yo creo, por un lado, que si hay un instituto electoral que tiene una inclinación muy clara y evidente a favorecer a uno de los candidatos, pero estamos ahorita todos en una encrucijada en descifrar como sociedad si los ataques de Pablo Lemus hacia las candidatas califican o no como violencia de género. ¿Pero por qué dices que hay una inclinación muy obvia? Y pregunto porque yo no la percibo. Porque, por ejemplo, cuando tú intentas, al interior del instituto, los Ajá. partidos deben de recibir un trato igualitario, tanto Ajá. en observaciones como en el recurso de queja. Uh-huh. Y la verdad es que el instituto ha favorecido mucho al Movimiento Ciudadano, le da trámite muy rápido a sus peticiones. Cuando ellos se quejan. Y limita mucho la participación del resto de representados uh-huh. en el consejo. El resto de representantes de partidos pues prácticamente no pueden influir en acordar unas pautas de convivencia mínimas, ¿no? Como el hecho de no sesionar vía remota porque ya no es necesario y porque un proceso electoral con tantas complicaciones pues requiere presencialidad. Okay. Y digo complicaciones porque el instituto, por ejemplo, ha instrumentado una serie de herramientas digitales que no han funcionado, que tienen problemas de control de seguridad, de control de accesos, etcétera, ¿no? Entonces sí se nota mucho la parcialidad, incluso por ejemplo con las denuncias de violencia de género. Pero hablando de las denuncias de violencia de género, porque es algo que sí he traído mucho en mente, ¿no? Y
dejando claro, tipo Laura Aro, yo soy una persona que respeto y admiro cañoncísimo, o sea, se me hace que en los debates, fuera de este último que perdió un poco la autoridad que traía, para mí sí era la persona que iba a la cabeza, ¿no? Entonces los señalamientos que se hacen contra Lemus, si bien los recuerdo, son dos. Uno en el que a Claudia Delgadillo le dice que ella era íntima de Peña Nieto, que ese es el primero, ¿no? Que una relación íntima. Pero le dice, tener una relación íntima. Entonces, usando la definición de violencia de género que está acatada por, no es CONAPRED, ¿quién es? INE. Por parte del INE y todo eso, tiene que ver cuando son cuestiones meramente de género, y que pueden generar un daño para que no ejerzan la política, ¿no? Ahí la definición, no sé si inserten aquí, yo con mi editora le digo, inserta aquí la definición. Ahora, sé que el decir que alguien tiene una relación íntima depende de la connotación, cómo se la des, y ojo, no estoy defendiendo a Lemus, no. Porque para eso está UCEN, o sea, pero, o sea, yo te puedo decir, tú tienes una relación íntima, no sé, con Chema Martínez, con Lomelí, con Claudia Delgadillo, con Claudia Sheinbaum, con quien seas. Y te puedo decir, tú tienes una relación íntima con Claudia Sheinbaum. Entonces, ese tipo de cosas, y no voy a defender a Pablo ni nada, sí se me hace que como instituto ha de ser muy difícil regular, porque es la misma frase puede tener un chorro de significados. Y no, repito, no estoy defendiendo a Lemus, pero voltear y decir, ¿cómo lo mido? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? El tono, todo es un poco complicado. Y también cuando en muchos casos yo sí he escuchado hablar de que se dice que ciertos políticos hombres tienen relaciones íntimas entre ellos, así de que tal y tal son íntimos, y es una expresión que se usa al día y no hay una implicación más allá. Claro. En esa denuncia yo sí me quedé así como, porque lo volví a escuchar intentando, porque también por los rumores que hay, ¿no? Y no... Si se lo hubiera acusado a alguien, imagínate que Claudia tuviera el rumor de que con alguien sí se está metiendo. Rumor, no es cierto, no existen estas escenario cosas. Hipotético. Y escenario súper hipotético sacado de la manga. Y si eso hubiera sido el caso, hubiera dicho, tú tuviste una relación íntima, pues ahí sí siento que es muy violento, porque ya existía el contexto. Y con lo de Laura, que con Laura el contexto es que Laura le está pateando la puerta, porque también ninguno de los candidatos ha sido amable entre ellos. No. Claudia y Laura, Claudia se la vive Pablo Alfaro y no sé qué, o sea, todos han sido bastante hostiles. En los primeros debates iba a Pablo un poquito más contenido, y está ahí Laura de que, tú eres del borracho, del no sé qué, y voltea a Pablo, y si no recuerdo perfecto, pero recuerdo más o menos, le dice, yo sabía que tu jefe, o sí le dice tu jefe, ¿no? Sí, que Alito, que venías a atacar porque Alito te lo pero había... Pero sí le dice primero tu jefe, ¿no? Sí, algo así. Te iba a mandar a decirme esto, no sé qué, y las dos son hijas del PRI. Ahí lo que me quedé pensando al principio fue de, ok, el término hijos, ¿no? Pues el hijo de la revolución, es hijo de esta idea, o sea, sí veo que esa expresión se usa también para hombres. Y le dije, dejemos eso a un lado. Y no estoy defendiendo al señor Lemus, para que ni me venga. Dejando eso a un lado de que, ok, la frase sí se usa para otro, me puse a pensar, si hubiera estado ahí quien tú quieras, Chema Martínez y Clemente Castañeda, Clemente es de aquí. Chema Martínez, ¿quién está vivo del PAN y el PRI? No se sabe. Hay varios zombies como Ramírez Acuña. Ramírez Acuña hubiera estado ahí, les hubiera dicho, ustedes son hijos de fulanito de tal, pues chance les hubiera dicho, la expresión, yo creo que el equivalente es tu papá, ¿no? Yo sabía que tu papá, Lito Moreno, iba a venir a que preguntaras eso. Sin embargo, no creo que en un debate Lemus hubiera dicho tu papá, probablemente hubiera dicho tu jefe. Ya sé que el jefe de las dos es Alito. Es que además, te lo digo como hombre, los hombres cuando debatimos, por más álgido que sea, nunca somos hijos de nadie, No, pero si te hubiera dicho el equivalente, como que es tu papá, pero no lo hubieras dicho ahí. Tomando en cuenta que es hipotético. Entonces, pero creo que esa es la sutileza. Esas son las sutilezas que ahí es donde yo no me atrevería, porque viéndolo en todo el contexto, porque también ahí siento, no estoy defendiendo a los hombres, que muchas políticas están abusando de la denuncia de violencia de género. Para ellas poder ejercer violencia, y si les contestas cualquier cosa, es violencia de género. Y esto es en el feminismo, y en muchas discusiones lo estamos teniendo en común, porque a veces es una salida fácil. Claro. Y yo siento que a veces hay que sentarnos y decir, si eso no es. No niego que lo que hizo Lemus fue machista.
Ok. Fue un micromachismo. Ok. Definitivamente, porque sí me puse a pensar, el equivalente no le vas a decir tu hijo, tú Oscar eres hijo, le diría tu papá es, pero en ese contexto tu papá es muy hostil, poco formal, entonces le diría tu jefe. Entonces a ellas les debe haber dicho tu jefe. Claro. Entonces digo, eso sí fue machista. Fue machista, pero no sé si es violencia de género. Buen matiz. Pero luego sé que personas más estrictas van a decir, todo machismo es violento. Claro. Sí, de cierta forma yo sí. lo que... Hay varias partes que a mí me gusta al analizar este tema, ponerlas de manera consecutiva y no pasarlas por alto. Sí. Después del debate donde se da este tema de la relación íntima, el instituto convoca así de manera extraña a firmar un pacto de civilidad. Sí. Institucionalmente a mí me resulta muy extraño que los pactos de civilidad surjan en un proceso electoral ya tan avanzado. Sí, y después de que acusan al candidato del gobernador, pues de haber cometido una actitud machista. Sí. Convocan este pacto de civilidad. El debate, donde se da este altercado entre Laura Aro, Pablo Lemus, etcétera, inicia con una aclaración del Instituto Electoral, en voz de los moderadores. Dicen, quien no respete las normas y falta el respeto, lo podemos sacar. Entonces, tienes ahí varios elementos. El instituto hace que firmen un pacto, pero no aplica ese pacto en el momento del debate. Para ninguno. Y no aplica tampoco su norma durante el debate. Sí, pero para ninguno de los tres. Claro. Porque estrictamente los tres sí han sido violentos. Probablemente. Sí, yo no sé si, por ejemplo, con su Pablo Alfaro también, o sea, porque es... Lo que pasa es que al final de cuentas las elecciones están en una realidad política. Y la realidad política es que sí, Pablo es la extensión de Enrique Alfaro, porque es la extensión de los intereses de Enrique Alfaro. Total, y ojo, es que no quiero parecer que estoy defendiendo a Pablo, porque quiero hacer una aclaración aquí a la audiencia. Detesto a todos, por igual. Pero no lo creo. O sea, así como no creo que todo Morena sea un Morena y el Morena de Chema sea el Morena del doctor Lomelí y todo, creo que sí existen matices, y voltear y decir, Pablo Alfaro y Lemus es lo mismo, o sea, no me hace sentido, porque nosotros sabemos que Movimiento Ciudadano, Jalisco, Movimiento Ciudadano, en general, hay una división muy clara entre Dante y Jalisco. Se dan un agarrón a Alfaro, que tan es así que no lo ves presente en ninguna de la presentación del libro de Maines, en ninguno de los eventos está. Y Alfaro y Lemus siempre durante toda la gestión de Lemus desde Zapopan, siempre ha habido como que este distanciamiento raro de frenemies, ¿sabes? Sí. Que si se peleaban o... Entonces, pero eso es simbólico. Pues yo creo que sí va a ¿Recuerdas el video en pandemia cuando Alfaro se va a comer unas pizzas y una cerveza? Uh-huh. Estaba ahí con una persona que se llama Vicente Martínez. Uh-huh. Bueno, Vicente Martínez es muy cercano a Alfaro y es cercanísimo a Pablo Lemus. Es una red de intereses ahí, pero que se extiende más allá precisamente de estos gestos de decir, a veces no nos llevamos bien. Claro, porque la política son espacios y acomodos, pero los intereses son otra cosa. Pero exactamente, pero hablando de intereses todo, yo siento en la política, y es lo que me desagrada precisamente de ella, es que todo el mundo se la lleva medio bien a las espaldas. Yo no. Todo el mundo. No, pero tú eres más... Pero yo no me llevo bien con nadie. Ahí estás con Pedro, güey. No, yo estoy aquí ahorita. No, sí, bueno, pero estás en el mismo partido, o sea, no en el mismo partido, en la coalición con Pedro y todo eso, cuando históricamente no han estado bien, y ahorita por la situación en la que te toca llevarla calmada, porque tienes este bien común de Morena, siempre lo has tenido muy en mente. Entonces, no, tengo un pensamiento crítico al respecto. ¿Sí? Sí, claro, o sea, yo pienso, por ejemplo, que Pedro no puede no ganar Zapopan, por una razón muy sencilla. Está enfrentado al candidato más debilitado del Movimiento Ciudadano, sí, que busca su reelección y que además de todo no es bien visto por la sociedad. Pero también es que odio tener que... No podemos criticar otro lugar porque no quiero estar del lado de los naranjas. No estoy del lado de los naranjas. Vamos a decir el partido rojo son con blanco. Rojo con amarillo. Fíjate que Zapopan es lo más emocionante e interesante para mí en estas elecciones en general. Porque creo que Pedro fue muy astuto como individuo. Yo creo que se está llevando entre las patas a Futuro Jalisco por completo. O sea, creo que este es el tiro en la cabeza, el tiro de gracia al partido Futuro. Pero yo creo que él fue muy hábil
y también muy hambriento. Siento que si se hubiera esperado más tiempo y hubiera seguido trabajando, bueno, hubiera empezado a trabajar porque como regidor, y hasta tú lo dijiste, no es exactamente, no ha brillado por hacer muchas cosas. O sea, a ti sí se te vieron estos 3 años chingue y chingando. No, trabajando. Chíngale, o sea, chingarle, ¿no? Estuviste chingándole en el trabajo y estuviste chingando también a los políticos. Estuviste. O sea, 3 años uno no puede voltear y decir, este güey no hizo nada contigo. Claro. Con el otro tuvo 3 años de beca que no hizo absolutamente nada. Entonces yo creo que de una forma muy astuta y muy hambriada, en vez de seguir esperando y seguir construyendo esta imagen, irse por algo más chiquito, seguir construyendo, que yo creo que si él se mantenía firme hubiera beneficiado a todos los que le apoyaban, pero él también hubiera salido adelante. Dijo, tengo hambre, tengo prisa, Morena es un gran vehículo ahorita, o sea, Morena es un gran vehículo a nivel nacional, o sea, cada vez gana más espacio, muy probable que gane la presidencia. Dijo, me subo, la gano. Si no la gano y la pierdo, quedo bien con Claudia, me dan un puesto bueno ahí en algún gabinete, superdelegado, pero lo que sí hizo es que sacrificó a su base a cambio de la de Morena. Que ojo, me parece que puede ser criticable, pero no deja de ser legítimo. No deja de ser legal. Yo creo que, por ejemplo, Futuro ahorita está cometiendo un error táctico gigantesco. Uh-huh. Creer que se puede ganar Zapopan y mantener el registro al mismo tiempo. Yo creo que no. Es desaprovechar precisamente la fuerza que tiene Morena. Creo que algo que tiene en crisis las elecciones, por ejemplo, las campañas, de Morena en Jalisco, es que no hay una campaña de Morena, hay campañas de personajes. Sí, y eso es a mí lo que me parece una verdadera desgracia, porque siento que Morena estaban, a ver, Jalisco es no profundamente, porque cada vez menos, pero sí es antimorenista a cierto nivel. Su élite. Hay un grupo que es antimorenista, y no nada más la élite, porque la élite, si quieres, o como se han llegado a contagiar a personas, ha permeado en varias zonas de la sección, que es antimorena, pero empezamos a ver un grupo que también empieza a creer en esta Morena, visión del presidente. Que Morena es AMLO ahorita, ya que se vayamos viendo, porque en cada no, que se vaya de la presidencia, ¿no? Por eso, no quiero ver ese escenario. Manejando las situaciones. Pero lo que quiero decir es que lo que a mí me pareció lamentable y vergonzoso de Morena aquí en Jalisco es que había perfiles interesantes, había gente que le estaba chingando, claro. Ahora sí, que se la aventó cuando era el partido que no iba a ganar, y lo sabía, y se la aventó para construir ahora sí que un futuro, construir una ruta a largo plazo, y cómo se les da la espalda en las elecciones. A mí sí me enchiló eso, porque tipo, sí. Tú me pareces, sé que mi mentor y tú ahí traen no entiendo el pleito que traen tú y Gonzalo Oliveros, pero no lo conozco. No, pero no sé por qué te odia, pero ya de repente cuando va a la entrevista me va a decir, ¿cómo que fuiste? De repente me tuitea y a mí me parece una persona muy simpática. Él es brillante. Muy simpática, porque muchas personas me han dicho que es alguien en Twitter y es otra persona en vivo. Sí, personas que han estado con él en entrevista. A mí me parece simpatiquísimo, honestamente. Y disfruto mucho de sus interacciones, porque creo que son desde un lado de demasiada honestidad. Un día puso que yo podía tener futuro político si fuera de otra manera, mejor. Pues creo que ahí donde coincidimos. Y yo dije, qué comentario tan valioso. Es que muchos creemos en que tú, y no te la estoy cromando, no me interesa trabajar contigo en un futuro. No tengo para darte empleo, yo mismo estoy desempleado. Pues ya ves. No es que me interese trabajar contigo, pero me interesan estos nuevos líderes que están surgiendo y todo, conocerlos y trabajar en el sentido de cómo construimos un mejor Jalisco, que a veces va a ser en el oponiéndonos, retándonos intelectualmente, no estando de acuerdo y todo, pero cuando estemos de acuerdo, trabajar juntos para lograrlo. Y yo sí creo que eres un sujeto que trae una trayectoria para adelante importante. Sí te veo con convicción. Y eso es también, yo siento, lo que decepciona a Pedro y que decepcionó de que mucha gente valiosa en Morena no se le apreciara, porque muchos de ustedes traen Candelaria, ¿no? También trae la convicción, realmente ven en este proyecto, de repente ves perfiles que están viendo Morena nada más como un vehículo, pues sí dices, carajo. Lo que pasa es que creo que hay un elefante blanco gigantesco que a veces la gente pasa por alto, ¿no? Que precisamente a ratos conviene separar la imagen de López Obrador de lo que es Morena como partido. Yo te lo confieso,
uno logra crecer en política, pues a veces enfrentando al propio partido. ¿Sí? Sí, claro, es que es muy complicado, porque el partido está en otras dinámicas. Por ejemplo, el partido opta por los concursos de popularidad, y eso es problemático. Sí, pues lo quieren llevar hasta... Se necesita popularidad en política, sin duda, pero luego también hace que generes productos chatarra. Ese es el problema que tenemos, por ejemplo, con el tema de los ministros y eso que quieren elegir. O sea, hay cosas que no puede ser por votación, que tiene que ser por el perfil técnico, por la trayectoria que se tienen que definir. Y a mí me parece muy sano que hayan estas discusiones internas, que es justo, por ejemplo, lo que yo tenía dentro del feminismo, que decía, si siempre nos sumamos y siempre estamos sí a todo y no estamos cuestionando y no estamos retando, no estamos nada, estamos replicando estos pactos, estamos replicando las cosas que luego como sociedad nos hicieron tanto mal. Y yo eso es lo que sí veo en dos partidos en particular, o sea, que sí hay esta discusión hacia dentro de Morena, pero que también son bien extraños, porque sé que existen las discusiones, pero ahorita sí es de, ok, son las elecciones, bajémoslo, sí. Hay estos diálogos acá, pero por afuera todo tiene que verse bonito. Siento que Movimiento Ciudadano también más o menos las tiene, me da miedo ahorita con la salida de Alfaro que eso se vaya a perder. Y ojo, que yo a Alfaro, si alguien le ha tirado, ha sido Alfaro, y no es santo de mi devoción, creo que ha hecho cosas bien, y creo que ha hecho cosas que tú dices, what the fuck, seguridad del Estado, ecología, etcétera, pero Alfaro es una contrafuerza con Dante, y luego tienen los otros partidos, bueno, el PAN, ¿no? Tuvo sus problemas ahí hace unos años internos, pero el PRI que es total y absolutamente vertical. Uh-huh. Entonces, siento que en ese sentido sí hace falta que los partidos tengan más confrontaciones internas para que se cuestionen entre ustedes y sean leales y fieles a lo que le prometen a la gente. Sí, yo y lo he sostenido públicamente, que la pertinencia por ejemplo, de la megalianza, ajá, se va a dar a partir de los resultados. Ay, es que la megalianza la odio. Porque yo te confieso algo, yo propuse una ruta alterna a la megalianza. ¿Qué propusiste? Yo les hice un análisis político de qué podía ser más factible. Desde mi punto de vista, creo que el escenario estadístico donde Morena podía arrasar era si Futuro y Hagamos hacían su alianza aparte y presentaban su candidato a gobernador. Sí, porque le jalaban votos cañón a MC. Lo que sucede, por ejemplo, ahorita, y es una crítica que hago, no es una crítica, es un análisis, desde toda la sinceridad y el buen ánimo, es que, por ejemplo, Futuro, Hagamos, yo no creo que tenga como tal una fuerza electoral, es decir, de votos, creo que tiene una fuerza en la mesa, eso sí es distinto. Bueno, ya es que pueden jalar a sus estudiantes. Hipotético, yo no lo daría por sentado, pero Futuro sí tenía un electorado, uh-huh, un electorado que pierden al momento de sumarse a Morena. Cañón. Y cometen un segundo error táctico, no se acercan al electorado obradorista. Se quedan en un limbo donde no tienen una oferta de votos. Sí. Y ese error creo que es el que ahorita, teniendo tantas posibilidades de ganar, genera como una expectativa de si ganará o no la mega alianza, ¿sabes? Pues sí, es que eso es lo que está muy interesante, porque no solamente es que perdiera, tú dices, bueno, Futuro perdió sus votos, se tornaron en su contra, o sea, porque eso es lo que chance y la gente fuera de Guadalajara no entiende. Hubo mucho involucrado por las personas que le apostamos a Futuro. Uh-huh. Y no digo como militantes, como gente que creía en ese proyecto. Se involucraron muchas emociones y mucho trabajo de por medio de convencimiento de este güey. Estos güeyes y güeyas no son igual que todos, son diferentes, ta. Y de repente que estuviste durante años de que todo el mundo te decía todos los políticos son iguales y todo, no sé qué, y voltean y te dicen, te lo dije. Entonces yo creo que eso es tampoco lo que no midió Pedro. Que no, ¿sabes qué? Yo sí creo que lo midió perfecto. Yo creo que él midió perfectamente que ya con Futuro iba a costar mucho trabajo y mucho tiempo llegar a donde él quería, y le conviene cañón brincarse a Morena ahorita. Y yo creo que lo midió tan bien que está dispuesto a sacrificar a Futuro y toda la gente que cree en él y que cree en esa visión, con tal de salvarse él y a su círculo cercano. Yo ahí sí discrepo. ¿Qué? Por ejemplo, he seguido muy de cerca todas las candidaturas de Futuro, uh-huh, y me queda claro que han manejado con mucho sigilo la vinculación a Morena.
Sí, totalmente. O sea, a pesar de que Morena como marca tiene una fuerza tremenda en Jalisco, en Zapopan, en todas partes realmente. Hay un dato que no explica la demoscopía, sino que explica que más bien solo los instintos pueden darte pautas para abordarlo. La doctora Sheinbaum tiene 60 y tantos % de intención de voto en Jalisco, pero ningún candidato se le acerca. Todos están 20 o 30 puntos por debajo de ella. Bueno, creo que hay varias explicaciones de por medio. Una de ellas es que la gente no ve en los candidatos de Morena una reivindicación del proyecto de López Obrador. No. En tanto que no ven tampoco que se pongan bien la playera de Morena. No, cada quien está viendo por sí mismo. Y ese es el problema, es a lo que me refiero con que no hay una campaña de Morena, hay campañas de personajes. Exacto. Si abrazaran más la bandera de Morena, yo creo que sus posibilidades crecerían exponencialmente. Que ahí en futuro yo sí lo veo que los candidatos a la periferia, como que sí siento que se mantienen autónomos. Pedro sí lo veo más en eventos, levantando la mano con Chema, con Claudia, pero los que están abajo siento que sí creen que van a poder mantener el registro. Y coincido totalmente contigo, o sea, es una campaña de personajes, no de Morena. O sea, es Chema, es Delgadillo, es Kumamoto, es Lomelí, o sea, es una desarticulación impresionante. Sí, que da una mala sensación hacia afuera. Yo lo he visto, por ejemplo, el evento que tuvieron con Maynes Movimiento Ciudadano. ¿Cuál de todos? El que tuvieron entre Zapopan y Tlajomulco. Ah, el martes. El martes. Pues hasta la publicidad sale con la foto de todos. Sí, sí, sí. Habla de una capacidad de sostener una lógica metropolitana en el proceso electoral. Sí. Y aquí está muy circunscrita a esfuerzos individuales. Y eso ha resultado muy problemático, ¿no? Y eso ha surgido a partir de un diálogo porque pues Lemos y Frangesi son un equipo, pero Maynes es como medio de otro. Yo creo que ahí se ve más bien la mano del gobernador. No, porque yo creo que no, yo te lo puedo afirmar que no. Alfaro es el único político serio en MC. O sea, hay dos movimientos ciudadanos. Bueno, Clemente Castañeda yo sí me atrevería a decir que es un político serio. Es un tipo inteligente, sin duda, pero por ejemplo tuvo la oportunidad. Ay, Lavero Delgadillo, si Kumamoto hasta le robaba iniciativas de Llavero, acuérdate. No, pero a lo que voy es a que hay dos MC. Hay dos, no, para nada. Hasta anunció que se iba a meter. Hay dos MCs. El Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro, que especula con el territorio, que quema bosques, que trafica influencias en el poder judicial, porque lo estoy escuchando, ¿no? Yo no sé. Que da contratos, etcétera. Y está Movimiento Ciudadano La Disquera. Que Zul de la Cueva bien decía, una página de Facebook que se salió de control. Es la segunda vez que hablo hoy de Zul. Mira, donde esté un abrazo. Pero son dos movimientos ciudadanos completamente distintos, ¿no? Y el MC Disquera, pues manda su producto chatarra. A que cante, a que baile, todo eso. Sí. Pero el MC que trafica influencias, que tenía sus candidatos aquí, pues ya les dijo, no, ¿saben qué? Sí, vayan. Yo sí siento una división clara, debo ser muy honesta, porque no es nada más una cuestión de Alfaro, también acuérdate que hay un actor importantísimo, que no es político, pero hace política, que es Valenzuela, que es quien, pues que logró construir la imagen de Alfaro, y cuando era ni un pelo de tonto, ¿te acuerdas de esa campaña fabulosa? Llegan juntos. Yo sí veo que Alfaro está totalmente como diciendo, ya medio hagan lo que quieran, no metiendo las manos. Creo que si estuviera metiendo las manos, Morena estaría más nervioso. Y veo que sí está como más Lemus, Maynes, Frangé. A Vero todavía la veo muy pegada a Alfaro, pero Alfaro ya lo veo como que se hartó, como que, porque Alfaro, nos guste o no, que no nos gusta, es un tipo con mucho colmillo político. Claro, es un político serio. Güey, cañón. Y no le hicieron caso cuando le debieron haber hecho caso. O sea, sí Maynes está levantando muy cabrón. O sea, nos guste o no, Maynes, o sea, vas a las universidades, hora y media de chavos queriendo tomarse la foto con él, que dicen, es por la canción. No, claro. O sea, bueno, sí, en parte. No, fíjate que tuve la suerte de poder ir porque me invitaron, yo a lo que me invitan de política voy, me invitaron a lo de la UP, que estuvo el martes, precisamente antes. Y eran chavos que eran más de ciencias políticas, leyes, o sea, cosas más serias, carreras más serias,
haciendo preguntas muy inteligentes. Uno ahí salió, todos somos de Xochitl, y que le dio todo el auditorio volteó de what the fuck con este dude, y contesta de forma muy inteligente. O sea, Maines es un tipo que tiene estos dos lados. Sí. Como que el lado súper, Maines, asqueroso, lo odio, ya no soporto esa canción. Y tiene esta gira que está haciendo en las universidades que está bastante inteligente. Pero yo sí los veo muy, muy separados. Muy separados. Y yo siento que quien le hace falta a estas elecciones, Pedro debe haber estado más en las universidades. Yo creo que hizo falta mucho su diálogo, porque él conecta muy bien con los chavos todavía. Sí, en general Morena tiene un problema con entablar una conversación seria con los jóvenes. Y los de futuro son buenos para eso. Sí, el tema de Maines es que Maines ha tenido 40 personalidades. ¿Sí? Sí, claro, desde el chico tímido, después el que supuestamente tenía déficit de atención y por eso era grosero con las mujeres. O sea, le han construido... Ese chisme no me lo sé. Le han construido una serie de... Pero sí, platícame, hermano. Le han construido pues una serie de características, pero todas basadas pues, en la publicidad. Que ahí viene la genialidad de Valenzuela. Yo no sé si es genialidad vender productos chatarras. Yo No, creo sí, que, sí hay por genialidad. ejemplo... Puede que no nos guste el producto. No, yo creo que el acierto, por ejemplo, de Rafael Valenzuela fue que en algún momento se cruzó con un político. Y ese político era Enrique Alfaro. Que construyeron juntos. Claro. Sí. Pero evidentemente se notaba la influencia. Vamos, Enrique podrá hacer lo que sea, pero es un tipo que le imprime seriedad a las cosas. Sí, que eso yo creo que es lo trágico de él y porque él lo noto desencantado de lo que pasa acá. Y que de cierta forma yo también volteo y digo, o sea, Movimiento Ciudadano figura en parte gracias a Alfaro. Y Alfaro tenía esta sensibilidad para poder hacer, y ojo, repito, y no, yo le detestaba, yo ahorita no detesto a ningún político, pero los detesto a todos, pero tenía esta capacidad de ser estos, ni un pelo de tonto ni nada, sin caer en el payaso. Claro. En el ridículo. ¿Pero por qué no se iba a prestar a eso Alfaro? No, porque sí, y eso es lo que me pesa de esa separación entre Dante y Alfaro, que esa solemnidad de la que hablabas al principio, sí, que cómo puedes tener cierto humor y cierta solemnidad, es lo que Alfaro le inyectaba. O sea, Alfaro sí tenía una visión y no lo que podría llegarse a convertir Movimiento Ciudadano o futuro, un partido verde. Claro, que ofertara únicamente famosos, ¿no? Que oferta únicamente famosos y que, ojo, o sea, puedes tener famosos que sí traigan una postura política interesante. Tienes al presidente de Ucrania, que era comediante, pero sí tenía cosas interesantes que decir. Pero ¿qué trae? O sea, sí, güey, ¿cómo tienes a un Palazuelo? No hay razonamiento político en varias cosas. O sea, creo que una de las cosas que, por ejemplo, yo le reconozco mucho a Enrique Alfaro es que cuando él era opositor, inauguró una escuela que no existía en Jalisco, que era jugártela en la frontera comunicacional. Sí. O sea, sus denuncias hacia lo que hacía Aristóteles, hacia lo que hacía el PRI, pues la verdad es que nunca se había manejado una confrontación entre opositores políticos de esos niveles. Que lo manejaba además en un lenguaje muy casual, muy cercano, que tú decías, este güey con mayor elocuencia está diciendo lo que yo quise decir. La bronca es que Alfaro nunca supo graduarse. O sea, ya que no era la oposición, mantuvo este tono y era como, no, ya no te queda, ahora eres... Fíjate que creo que eso es un problema. El otro día me preguntaban si yo creía que era un problema de ego, ¿no? Pero no, creo que es un problema de poder, de cómo ocupas las posiciones. Alfaro nunca deja crecer a nadie. Nadie, ¿verdad? Y el que le crece solo y le crece por su lado, que es precisamente Pablo. Sí. Por eso te digo que Lemus y Alfaro, yo no me compro que sean tan cercanos, porque Alfaro yo creo que ese fue su gran error, que es un error que creo que comparte con Dante, que por un lado Dante siento que le gusta agarrar estos perfiles de gente que son suficientemente inteligentes para defenderse en un foro estudiantil, claro, para dar una rueda de prensa y todo, pero que no le representan un reto de lo que lo vayan a derrocar, como el presidente del partido, capaz es imposible. Y Alfaro, por un lado, se rodea de gente, yo sí creo que hay gente muy inteligente en el Movimiento Ciudadano, como lo hay en todos los partidos políticos, repito, estás tú, está Britney, que soy fan en tu equipo, está Candelaria, o sea, tienes varias personas, tienes a Mara en Hagamos, tienes en futuro a varios perfiles también que yo rescataría, Susana Ochoa
señorona, o sea, yo sí digo, bajen a Pedro y suban a Susana y mañana tienen mi voto, carajo. Tienes a varios perfiles interesantes y siento que la bronca de Alfaro es que nunca ayudó a construir nuevos liderazgos, porque él tiene a Clemente, nunca quiso. Yo me burlaba de él, de que hubo un incendio y Alfaro de bombero disfrazado apagando el incendio. Hubo un bar con música alta, Alfaro absorbió todo. Sí, y eso lo puso en un problema, porque la relación con Dante, cierto, siempre fue tensa. Sí. Yo no la llevaría al exceso de decir que hay una división, honestamente no. No es ni el carácter de Alfaro ni la forma de hacer política de Dante. Eso estoy completamente seguro. Pero creo que lo llevó a un punto en donde pues tú dejas crecer perfiles asumiendo que el poder es efímero. Si no tienes esa noción bien metida, entonces quieres controlarlo todo, porque de esas posiciones va a depender el perfil que prevalezca de tu proyecto político. Toma mi mano porque voy a decir algo horrible, horrible, horrible. Toma mi mano. Era algo que el PRI sí tenía claro. O sea, el PRI se renovaba. Claro. O sea, cuando alguien entraba, tú entrabas al PRI y ganabas algo. Hay una verticalidad. Yo odio al PRI. Todas mis aclaraciones ponlas. Así Fernando odia a todos. Que el PRI, o sea, lo que tenía muy cañón es que cuando tú entrabas al PRI, sabías que era un tiempo y cuando, o sea, que podías subir hasta cierto nivel, siempre que subieras en tu grupo, y cuando eso se acababa, iban para afuera todos. Nadie se quedaba. Y esa institución fue la que logró que estuviera tanto tiempo al poder. El otro día me tomé un café con un expriista prominente, ¿no? Y entonces me decía, es que ¿sabes qué? Yo hay algo que yo no entiendo. En Morena todos quieren ser candidatos a gobernadores. Se abre la convocatoria y te salen 60, ¿no? Me dice, en el PRI era raro que uno quisiera ser candidato a gobernador. Sí, se querían legislar, hacer nada. Había procesos y al final de cuentas se asumía con cierta dificultad. Sí. Y creo que el problema que le afecta a Morena es que mucha gente piensa que Morena es un tema de ímpetu y que ese ímpetu solo va a estar presente mientras esté presente López Obrador. Es que quieren ser el siguiente Mesías, quieren el amor que AMLO ha recibido. Bueno, eso creo que es una tarea que nadie podría emular. No se puede, o sea, ese tipo de liderazgos donde hay pasiones así de, o sea, Alfaro es algo que a cierto nivel también lo tenía, que genera muchos pasiones. Ojo, yo no creo que sea negativo, ¿eh? No, o sea, sí, no. Yo creo que Mesías es solo aquel que tiene la capacidad de serlo, no el que quiere. Es que inspiras a la gente, inspiras al cambio. En México necesita inspiración, pero la bronca es que si usas tu poder para el mal como Spider-Man, no tienes muchos poderes, muchas responsabilidades. Si no empiezas a usar ese poder que tienes para realmente mover un cambio, creo que es lo que yo le cuestiono mucho a AMLO, ¿sabes? Por ejemplo, yo creo que en un punto en el que no vamos a estar de acuerdo es el tema de lo que sucedió con María Amparo Casar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, este carácter mesiánico de López Obrador ha rebasado la figura del gobernante o del presidente únicamente como un administrador. Un político, un presidente también debe de guiar a la sociedad a ciertos debates. Pero esa capacidad de guiarte a ciertos debates, no cualquier presidente la tiene. Pero la tienes que tener de manera responsable. Por Yo ejemplo, creo que son muy responsables. No, hombre, ahí están los contratos. Porque hay que trastocar las figuras simbólicas que se construyeron al amparo del poder del pasado. La verdad es que María Amparo no es inocente de lo que se le está señalando. Pero, a ver, el contrato que tenía su esposo ahí, que fue un contrato que fue por parte de colaborativo de los trabajadores de Pemex, en el que se excluyó específicamente el tema del suicidio, de que las viudas y los beneficiarios de Pemex pudieran recibir estos apoyos que depende del nivel en el que estabas, era cuánto tiempo se te daba, era para protegerlos. Porque ¿pero hasta el año 3000? Pero no iba a vivir ella hasta el año 3000. O sea, ponen a veces esas cifras como nada más simbólicas. No quiere decir que le ibas a estar dando en su tumba depositando ahí su lanita. No, por supuesto que no. Pero tienes que poner un principio y un final. Y a veces pasan, hay contratos que así hay. Es precisamente guiar a la sociedad hacia ese debate. La gente que más criticaba como asistencialismo, como populismo, las ayudas y los programas sociales a las personas de la tercera edad, a los jóvenes, etcétera, pues también recibían un beneficio, incluso mucho mayor, a través de situaciones que no han logrado aclarar. Ella tampoco ha aclarado ¿qué tiene que aclarar ella? ¿Cómo recibe esa pensión?
Pues por su esposo. Sí, pero el tema es que el esposo lleva muy poco tiempo trabajando ahí, recibe la base de inmediato, Pero y además se cayó incluso de parte de ella en el tema de si fue suicidio o no, y Azucena Uresti lo editorializa diciendo no fue suicidio, fue muerte voluntaria. No, pero es que aunque sea suicidio no importa. ¿Por qué? Porque Pemex ya había hecho este contrato, y ahí viene en el contrato y viene en la historia en la que se remueve la cláusula del suicidio, porque muchos, cuando tú trabajas en las plataformas o tú Sí, que claro. trabajas eso, hay muchos accidentes y las empresas para lavarse las manos Dicen decían, que te suicidas. es suicidio. Entonces, o sea, por eso se removió. Y también es como con los empleados, si yo contrato a alguien, desde el día 1 que entra tiene las prestaciones, ¿no? Debería tenerlas. O sea, las tiene que ir ganando progresivamente. Entonces, que tenga 3 meses o 20 años, pues si estas fueron las condiciones del trabajo con las que se te aceptó, así está. Pero es un vicio, porque precisamente esas condiciones de trabajo solo se dan de inmediato a personas privilegiadas. Pero no podemos aplicar la ley en retroactiva para perjudicar a alguien. O sea, ahí sí es una cacería de brujas, por lo que esta mujer, el libro que se publica. O sea, no te puedes ir en retroactivo y decir, es que el contrato desde el origen está mal. Ok, pero ya está beneficiada, ya se cerró el contrato, entonces tienes que cuidar los contratos a futuro. ¿Crees que fue moral de su parte? De ambos. De uno señalarlo, de otra aceptar como Ella señalarle su trabajo. A mí lo que me parece amoral es que el presidente sea a veces tan pequeño que haga esas persecuciones. A mí me parece que a la sociedad civil se le ha presentado una contradicción gigantesca. Digo, porque ellos asumen sociedad civil, aunque no lo son. Uh-huh. Desde el punto de vista de que pareciera ser que es moral la corrupción, lo inmoral es señalarla. Pero es que es muy a modo, ¿no? Porque eso no es corrupción. O sea, técnicamente no es corrupción. Puedes decir, ok, el contrato chance no deberían ser los contratos así de inicio. Bueno, eso es una discusión que se debe tener, pero no es corrupción. O sea, per se no lo es. Entonces, eso es a mí lo que no me parece de AMLO, que a veces amaña estos discursos, donde chance sí puede haber un discurso más rico, más todo, pero de entrada, tú no puedes aplicar la ley en retroactivo para perjudicar a alguien. O sea, si las situaciones cambian con los nuevos empleados de Pemex o los nuevos contratos y todo, tiene que ir adelante porque es proteger a todos, ¿no? Segundo, sí se ve como que muy, de repente me interesa este tema cuando esta mujer hace esto, ¿no? Y tercero, no es igual de injundioso para hacer estos cuestionamientos cuando son intereses que le tocan a él cercanos. Y es ahí donde sí yo volteo y digo que si todavía quisiera ser un mayor líder moral, debería ser tan tajante con la oposición o con quienes le critican como quienes trabajan con él. Que ojo, en unas cosas debo reconocer que AMLO sí corta de tajo ciertas actitudes. Noto que es un presidente que no tolera la frivolidad. Uh-huh. Tipo, ¿te acuerdas de estos al principio de su gobierno que hubo una boda o una fiesta? Sí, que fue Santiago Nieto y fueron Y terminó corriendo a los responsables. Ya nos sacamos aquí la luz. Y ahí fue muy tajante. Sí. Pa' afuera. Pero en temas de corrupción, hay algunos temas donde sí lo noto que su margen de que es que no aplica igual. Y no digo que sea exclusivo de AMLO. Uh-huh. No es exclusivo de AMLO. Es del poder. Es del poder. Y ahí sí siento que hace falta. Y a mí lo que me gustaría ver son más líderes. Y sé que es difícil porque pertenecemos a una tribu y es algo de la naturaleza. Pero líderes que sean así de tajantes con su gente como con la oposición, porque si no parece un poco vicioso, ¿sabes? O sea, como que me quiero ir a desquitar contigo, y en ese sentido para mí pierde legitimidad esta persecución. Sí. Y es complicado. Y es complicado. Sí, o sea, hay muchas discusiones que yo sí, es lo que digo que intento como matizar. ¿Qué, por ejemplo, se le podría reprochar en estos momentos a quienes en ese aspecto compiten por la gobernatura de Jalisco actualmente? En Jalisco, a los 3, ¿no? Vamos empezando. Con Pablo Aro, para mí, lo que... Pablo Aro. Pablo Lemos. Esto se ha vuelto una confusión de apellidos gigantes. Pero yo los confundo. Bueno, a ti no te hizo un episodio dedicado y te cambió todo el nombre. Me lo cambiaste hace rato también. ¿También? Me volviste a decir el mismo. Ay, no puede ser. Sí. A ver si se da cuenta la audiencia. Sí, es que te cambio el nombre a cada rato, por eso yo no digo Puerto. Sí. Pero le cambio el nombre a todo el mundo, ¿eh? Ah, bueno. Sí, o sea, llegué a salir alguna vez con un chavo. Eso ya es el colmo.
Y le cambié el nombre y lo peor es que no tenía otro galán que se llamara así, simplemente soy muy mala con los nombres, perdóname. Y con los vínculos, porque cambiarle el nombre al galán, no, ya estoy casada con un mismo hace mucho tiempo y ese no le he cambiado el nombre. A mí Pablo sí me gustaría que fuera un poco, siento que le hace falta barrio, o sea, siento que le hace falta conectar más, o sea, conecta muy bien con los empresarios, yo sí creo en que hay que empujar a los empresarios. Sí, es un gerente. Que en cierto nivel como administrador, ojo, porque ahí sí también hay que diferenciar, en un administrador de gobierno, sí me gusta la gente que sepa administrar. En las legislaciones necesito gente que sepa legislar, empujar la bola y todo eso. Entonces, como gobernador, o sea, sí siento que le hace falta todavía más cercanía con la gente, que es algo que Morena sí tiene, muy cabrón, y que, por ejemplo, aunque está muy lejano a mis creencias, Chema Martínez maneja, que le hace falta conecte. No me gusta todo el tema de la inmobiliaria y no siento que con Pablo mis bosques vayan a estar muy bien protegidos. No lo van a estar. Y eso es algo que me preocupa muchísimo. Sin embargo, en crecimiento económico y todo eso me parece interesante. Laura Aro a mí me parece brillante. Muy pulcra. ¿Qué le puedes encontrar a Laura? Fuera de su relación, y no relación de cercana, o sea, fuera de Alito, de su militancia y Alito, que date cuenta. Y los partidos que la presentan. Los dos últimos, en mi parecer, en las dos últimas elecciones, los candidatos más dignos han sido del PRI, Laura y Miguel Castro, en mi parecer. Y el PRI jamás votaría yo por ellos. O sea, el PRI es una cosa terrible, ¿no? Entonces, Laura, para mí el tema del PRI sí es su gran pero con ella, o sea, sí siento que sería una excelente gobernadora, y con Claudia es con la que más peros tengo. Desde que no machea lo que ella gana y cómo trabaja, con cómo vive, también yo creo que en eso tú y yo hacemos mucho clic, que aunque yo sea una fresota de lo peor, yo tengo mucho desprecio por las personas que sirven de manera pública y pueden, o sea, cuando estás en contacto con la pobreza, cuando estás en contacto con la miseria, con las necesidades de la gente, ¿cómo te atreves a comprar ropa cara? ¿Es tu derecho? Sí, es total y absolutamente tu derecho que te vistas como quieras, pero irte a vivir a un coto, yo no puedo imaginar a gobernantes que se van a vivir a coto. Para mí no hay nada más rico que vivir en la ciudad, que conocer a la tiendita de la esquina, que el que viva a tu lado chance y no tenga necesariamente tu nivel socioeconómico porque se dedica a algo distinto y ha ido heredando la casa y es un maestro de obra. O sea, vivir la ciudad siento que es indispensable en cualquier gobernante. O sea, los gobernantes sí, claro, de cotos no los soporto. No sé dónde vivan Laura y Aro, por eso me chance y también viven en cotos, Laura y Pablo. Y lo que tampoco me gusta de Claudia es que ni la veo convencida ni nada de eso, y también su visión de movilidad es anacrónica, ¿no? Y tiene estos rollos donde la siento muy desactualizada, o sea, que salga y diga que la gentrificación está chida porque son los gringos, es ¿what? ¿Sabes lo que es gentrificación? O construye un segundo piso en casa de tus papás, es ¿what? No está solucionando el problema a largo plazo. Entonces me cuesta a ella mucho trabajo y porque la siento como una veleta. O sea, cuando el gobierno de Aristóteles Sandoval entró acá, al día siguiente Chapultepec estaba lleno de puestos ambulantes con licencia. O sea, Aristóteles era un personaje súper corrupto. Ya está muerto, no me puede demandar, ¿no? Presuntamente. Entonces, el gobierno de Aristóteles presuntamente, no va a jalar las patas, güey, por tu culpa, era súper corrupto. Y Claudia desde ahí... Sí, era una práctica muy prista el reparto del suelo para el comercio. Claudia era súper del equipo de Aristóteles. O sea, era importante, no era una cualquiera. O sea, Claudia es una persona que fue muy importante en el PRI, porque además la señora lo que sí tiene es que es una máster manejando tierra, Uh-huh. Manejando piso, mis respetos, pocos como ella. Entonces... yo creo que, o sea, y si lo ves así, pues todos nos deben mucho, excepto Laura, pero PRI. Y PAN. Y PAN, bueno, PAN ya se me olvida que existe y luego sale Ramírez a coña, ¿te acuerdas, no? ¿Y cuál es tu análisis político de la elección? ¿Cómo crees que termine resolviéndose? ¿Qué problemas van a terminar definiéndola? ¿Y cuáles problemas van a marcar el arranque del próximo sexenio?
A nivel presidencial me llama mucho la atención lo que pueda... A ver, yo creo que Movimiento Ciudadano va a dar una sorpresa con esta campaña de Maynes a Xóchitl, pero también siento que el equipo de Xóchitl no supo aprovechar la narrativa. De acuerdo. Siento que Claudia no es todo menos una mujer tonta. Claudia no es tonta, es bastante capaz. Y me llama la atención, quiero ver cómo va a manejar el rollo cuando AMLO esté fuera. Porque si bien yo creo que la ha sabido jugar ahorita obediente, sabiendo cómo... No siento que vaya a ser sí señor cuando el presidente se vaya, y no sé cómo los que estén abajo del partido vayan a reaccionar, si vayan a obedecerla o ella o seguir obedeciendo a AMLO tras bambalinas. Entonces ese quiebre me llama mucho la atención, cómo se puede llegar a dar. Y creo que está todo en las manos de Claudia, ¿no? De si ella se gana la legitimidad dentro del partido. A nivel estatal yo sí siento que entre el machismo y que no es una muy buena candidata y que Lemus trae trabajando más tiempo, creo que Lemus se la va a llevar. Creo que ahí desde la parte opositora, tú donde estés y yo donde esté, tenemos que velar mucho por nuestros bosques, tenemos que velar mucho por los recursos y por una agenda que piense en las personas que están en la pobreza, en la vulnerabilidad, en los migrantes, en todo eso. Creo que la oposición vamos a tener mucho que trabajar en ese entonces para obligar a Pablo y a su gobierno a estar conscientes de eso. A nivel Zapopan creo que es un volado, un total y absoluto volado. Creo que Futuro se va. Guadalajara, yo creo que Chema y Vero están cuello a cuello. Me preocupa. Sí, final de fotografía, ¿no? Sí. Me preocupa que entre Chema por los temas de movilidad y derecho a las mujeres, y me preocupa que entre Vero por tema de la violencia, ¿no? O sea, los dos tienen sus bemoles. Pero sea lo que sea, yo creo que quede quien quede en el Estado los siguientes años, vamos a tener que trabajar con ellos y en contra de ellos para empujar a Jalisco a algo interesante. Quede con quien queda, todos tenemos que darles lata, todos tenemos que cuestionarlos, y creo que eso es algo que tú haces bien, que aunque quedara Morena sé que ahí estarías duro y dale, porque las cosas se vayan de acuerdo a los valores y los principios que tú tienes, y creo que eso es lo que necesitamos. Sí, más bien lo pienso desde el lado de que los problemas que van a definir la elección, por ejemplo, una gran cantidad de ellos van a marcar el arranque del próximo sexenio por una razón muy sencilla. Le busques por donde le busques, no va a haber una rotación de élites gobernantes. Uh-huh. O sea, puede cambiar el partido, puede cambiar el personaje principal, pero la composición de los gobiernos va a seguir siendo muy similar. Y eso te habla de ciertas ideologías que ya estarían cumpliendo casi 3 décadas en espacios de decisión, porque se supone que son los que saben hacer las cosas, pero al mismo tiempo es lo que evita que se hagan cambios desde las instituciones. Sí. Un tema, por ejemplo, que yo he palpado mucho en conversaciones políticas es la falta de osadía para hacerle una cirugía mayor a la fiscalía, por ejemplo, ¿no? Porque precisamente muchos políticos no saben ubicarse en el tiempo. Sí. Y en política, cuando te ubicas en el tiempo, haces una repartición distinta. No es de horas, sino de momentos, ¿no? Momentos estelares. Entonces yo si fuera candidato a gobernador, una de mis primeras tareas sería ubicar en tiempo y espacio una reforma a la fiscalía. Sí. ¿Por qué le tienes que dar tiempo? Porque no es un tema de decreto, es un tema de doblarte las mangas e involucrarte. Claro. ¿Y qué implica? Pues implica un montón de cosas. Esa es la realidad. Sobre todo, pero que se resumen en una sola palabra: política. Para eso existe la política, sí. Para que te puedas involucrar en esas tareas sin temor a otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Y al final, el temor es consustancial al cargo. La verdad es que tampoco hay que asustarse, aunque tampoco hay que normalizarlo. No, es que también es un trabajo, porque hay que entrar sabiendo que no vas a salir cargado en brazos. Sí, no. Pues estar dispuesto a aceptar los golpes que toquen en pro del beneficio común. Sí. Pero la bronca ahí es que cómo definimos cada quien el beneficio. Claro, y eso es lo interesante, porque una de las virtudes que los filósofos decían que debía de tener el gobernante era saber interpretar cuál es el beneficio colectivo, cuál es el interés general.
Ya ahorita pues no hay políticos que se enfoquen en interpretarlo. No, pero yo sí creo, ay, chavos, sí soy súper ingenua, pero algo que me emociona mucho de este proceso electoral y que ahí también me da un poco, y ahí puedo empatizar con Pedro, ¿sabes? O sea, porque yo no creo que Pedro sea un supervillano, siento que ha hecho cosas mal, pero no creo que sea una mala persona necesariamente, ¿no? Hubo un momento en que Guadalajara... ¿Cuántos años tienes tú? 32. Ok, no estamos tan distantes, ya sé, me veo súper joven. Hubo un momento en que Guadalajara teníamos muchos activistas y hacíamos mucha calle, claro, y trabajamos. Chance era un activismo muy guatechica. ¿Sí? Sí. En aquel tiempo no tenía esa connotación. No tenía esa connotación, ahorita visto en retrospectiva sí podrías decir, ok, era muy deli, pero nos movíamos. Cuando surge todo lo de Futuro y luego también con la pandemia, yo sí noto que se desaparecieron esas redes. Y a mí lo que me emociona de este nuevo proceso y que acabó las elecciones y que veo a los jóvenes tan involucrados es las posibilidades de volver a activarnos. Y desde diferentes canchas, de llegar y decir, a ver, Puerto, tú estás en Morena, yo nunca voy a estar en Morena, ni me veo en ningún partido político, no me veo en la política, pero me veo haciendo ciudadanía, me veo haciendo política en las calles, que no tienes que ser político para hacer política. ¿Qué onda? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Hay que movernos acá, hay que jalar, hay que manifestarnos. O sea, yo me acuerdo cuando con los 3 estudiantes de cine que organicé, que me calenté y organicé la manifestación afuera de Casa Jalisco, había gente de todos los partidos políticos apoyándome en ese momento, afuera de Casa del Gobernador, y había también sociedad civil. Y esa parte es la que me emociona, o sea, claro, que siento que hay que volver a trabajar ahí abajo, hay que educar a los chavos sobre qué onda con la política, que sepan, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué hace un presidente municipal? ¿Qué hace un gobernador? ¿Qué hace un legislador? O sea, ¿cómo podemos orillarlos? ¿Cómo podemos jalar propuestas? ¿Cómo podemos jalar ideas? ¿Cómo podemos retarlos? Y esa parte a mí es la que me emociona del siguiente sexenio, porque siento que se van a mover las aguas y vamos a generar nuevos cuadros. Si pueda suceder de nuevo. Yo creo que una de las cosas que sucedieron al seno de la sociedad, que desmovilizó a tantas personas, es que cambia el orden de prioridades. Con tanta desaparición, con tanta violencia, con magnicidios, algo que nunca se había visto, pues. Se había visto en Colima, en otros estados, nunca aquí. Creo que te desmoviliza y te hace pensar que no hay capacidad de agencia o de intervención desde el lado del activismo, y que quizás no es lo pertinente. No, yo no sostengo que no lo sea, yo creo que es muy pertinente. Por eso tenemos que empezar desde lo chiquito, desde lo lúdico, desde lo barrial, desde el impacto, para ir generando una mentalidad de win, de set win se llama, en el que podamos tener estos pequeños triunfos y la gente diga, ok, pude incidir en una luminaria, pude incidir en esto, puedo incidir en más, ir generando ese apetito para ir retando. Y sí, hay gente que va a tener más agallas para entrarle a temas de desaparecidos y todo, pero ir generando barrios más seguros, espacios donde las comunidades puedan tejer juntas para poder como detectar situaciones de violencia, para poder colaborar. O sea, creo que ahí es donde, y es lo que yo intento hacer. Por eso también para mí es importante la comedia, porque sé que vivimos en un México que todo está bien denso. Sí. O sea, a mí me equipo, o sea, hay veces que queremos llorar, o sea, ha habido situaciones incluso personales. Hay un video ahí donde me acaban de avisar 30 minutos antes de que se murió la persona que yo más amo en el mundo, que era mi abuela, y teníamos que ponerte frente a una cámara y hacer reír. Y para mí, por eso las noticias decido abordarlas con humor. Con humor. Porque siento que primero hay que reírnos, hay que aligerarnos para volvernos a indignar, para volvernos a entusiasmar, para volvernos a pelear cuando sea necesario. Pero siento que primero necesito darle un respiro a la gente y luego acompañarlas en el proceso. Coincido. Creo que parte de eso es que además de que vivimos sometidos por el terror de la nota cotidiana, que es roja, no nos sentimos merecedores de un poco de enajenación. Sí, porque voltean y te dicen, ¿cómo estás feliz si hay niños en Gaza que se estén muriendo? Necesitas ser feliz. Por supuesto. Necesitas reírte, necesitas amar la vida y todo, para luego agarrar fuerzas, necesitas preocuparte por ti mismo. Y yo creo que eso es lo que viene ahorita, reactivarnos. Y sé que mucha gente que está muy densa, muy intensa, a veces son superficiales. Sí, pero ahorita no me puedo ir a encontrar al narco por los desaparecidos. Pero sí puedo mejorar las luminarias de mi calle.
pero sí puedo mejorar el centro de atención a madres y niños de familia que recibe a gente en situación de violencia, pero sí puedo trabajar con FM4 para ayudar a los migrantes en su paso, ¿no? Que también es consecuencia de la crisis climática, y esas cosas, esas acciones, es a mí lo que quiero, o sea, para mí esos son los siguientes años. Interesante. Sí. Entonces, ¿vas a tener un viraje al stand-up? No al stand-up, pero al aprovechar que chance tengo un micrófono y una audiencia para construir juntos y volver a la calle. O sea, volver a la calle. No es nada más el stand-up, es cuando organizamos el cine al aire libre, el acampamento en el puente atirantado, los 6 metros cuadrados que acaparábamos espacios de estacionamiento y hacíamos parques para demostrar lo que se podía ocupar ahí, el Corre Chapu, que era una manifestación en contra de una chava que intentaron secuestrar y empezamos a correr por las noches en el barrio, el Tronco Común, que era un proyecto para rescatar el arbolado urbano. Entonces, no es nada más el stand-up, sino es lo lúdico, conectar entre nosotros, construir. Sí, generar pautas de convivencia quizás más saludables, ¿no? La ciclovía, yo me acuerdo que la ciclovía que está por el TEC, ¿te acuerdas que la primera fue ciudadana? Antes de eso, fue un proyecto que tuvimos en carrera donde agarré el World Car Free Network y en la cajuela del carro mi mejor amigo con un bote de pintura que tenía placas de Culiacán, él iba pintando la línea y luego los de Ciudad para Todos la hicieron bien. Claro. Entonces, ese tipo de acciones, pues tú la ves, o sea, empezó un güey de Culiacán, super güey, que le dice que sí a todo a su mejor amiga, una cajuela, 2 botes de pintura, y ahora después estos activistas que lo hicieron mejor en forma y ahora tenemos una ciclovía ahí. O sea, sí se puede hacer cambios desde la ciudadanía. Claro. Sí, quizás parte de lo trágico ahorita es que solo las tragedias nos convocan, ¿no? Por eso hay que juntarnos a reírnos y a planear algo que no sea solo doloroso. Y con los adolescentes, los niños, los jóvenes. ¿Y cómo te está yendo trabajando desde tu canal, tu plataforma con ese sector? Ese es mi sector. Sí, los Centennials, 100%. Los amo, los adoro, o sea, están súper avispados, es gente que te reta, que te llama a rendición de cuentas. Alguna vez hice un chiste que yo juraba que era buenísimo y me dijeron es racista y me tocó ahí leer a Bell Hooks y de construirme, darme cuenta del racismo que traes interiorizado. Entonces, no te pasan pero te permiten crecer y están curiosos y quieren hacer un cambio, pero no saben ni cómo, porque también son generaciones que muchos de ellos hicieron toda su preparatoria o la mitad de la carrera en pandemia. Entonces, es una generación en la que tengo total y absoluta fe. Qué interesante. Nos vamos como iniciamos, con este reconocimiento a el trabajo que haces, porque los medios de comunicación corporativos hegemónicos no escuchan a sus audiencias y tú has ido creciendo junto con tu audiencia. Creo que eso es parte de lo que te permite llevar la libertad con tanta satisfacción, porque luego también no cualquiera disfruta de la libertad. Ay, muchas gracias, un placer estar aquí y ojalá luego sea recurrente en Sin Comentarios. No, hombre, yo encantado, te agradezco mucho, Fernanda. La verdad es que aprendimos mucho. Era la voz que hacía falta para completar esta serie de entrevistas de esta temporada 2. Queríamos tener precisamente tus opiniones en este canal para que la gente se haga una idea de cuál es la realidad política actual, ¿no? Tuvimos aquí la presencia de mujeres. Vi que estuvo Susana aquí. Sí, ese lo quiero ver porque... Susana, Mara, Claudia Delgadillo, tú. Mira, no lo sabía. Puras 2 mujeres. de 3 soy fan. Bueno, la Claudia respeto mucho. Puras mujeres. No invitamos a gente de Movimiento Ciudadano y del PAN por una razón muy sencilla. Nuestro disclaimer es que pensamos que esa gente ya tiene una sobreoferta de micrófonos. No les íbamos a poner también a su servicio, porque nosotros sí tenemos bien asumido nuestra militancia política, ¿no? Y esa militancia política sostiene que los medios de comunicación están totalmente inclinados hacia ellos. Entonces no vamos a poner más micrófonos todavía a su servicio. La verdad es que eso lo llevamos con mucha responsabilidad. Si los quieren escuchar, si los quieren ver, pues ahí está el Respetable, ahí están otros medios, con mucho gusto. Sería muy interesante verte a ti hablando con una Vero. Lo haría.
¿Sabes a quién sí me gustaría entrevistar? A Alfaro. Y todos. Me gustaría entrevistarlo. Todos, pero mira, yo entiendo, cada quien tiene la forma en la que lleva sus proyectos, pero creo que una voz como la tuya que no te haces chiquito y tienes un diálogo interesante, sería padre verte hablar con todo el mundo. Sí, me gustaría preguntarle muchas cosas. Yo también. Pero bueno, será en otra vida. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.